Siento el peso de los siglos sobre mis hombros cada vez que contemplo nuestra historia. Es un peso hecho de piedra y de polvo, de oro y de sangre, de glorias que susurran desde los Andes y de derrotas que aún gritan en el silencio del desierto. Permítanme llevarlos en un viaje doloroso, pero necesario, a través del tiempo, para contrastar dos Perús, dos almas de nuestra misma tierra, y entender por qué una se erigió como un coloso y la otra se desmoronó como un castillo de arena frente a la marea. Escuchen estas fechas, grábenlas en su memoria. 5 de abril de 1879. Chile, con una ambición forjada en los hornos de la Revolución Industrial Británica, nos declara la guerra. 27 de noviembre de 1879. Sufrimos una victoria pírrica en Tarapacá, ganamos el campo de batalla pero perdemos estratégicamente la provincia, iniciando una retirada que no se detendría. 26 de mayo de 1880. El ejército aliado peruano-boliviano es aniquilado en los campos del Alto de la Alianza, en Tacna. Bolivia se retira de la guerra. Nos quedamos solos. 7 de junio de 1880. Arica cae tras el sacrificio heroico de Bolognesi y sus valientes. 15 de enero de 1881. Lima, la 3 veces coronada villa, la orgullosa ciudad de los reyes, es ocupada tras las sangrientas batallas de San Juan y Miraflores. Rendición incondicional. Menos de 2 años desde el inicio de la guerra hasta el colapso total de la nación, la profanación de su capital. Un colapso fulminante, vergonzoso, casi instantáneo. Ahora, comparen esta catástrofe con el imperio que nos precedió, con el Tahuantinsuyo. Por más de 300 años, desde el Cusco, los incas lucharon y expandieron su dominio de manera sistemática. Combatieron simultáneamente contra los chimú en la costa norte, los chachapoyas en la selva alta, los aguerridos cañaris y caranquis en el actual Ecuador, y los pueblos del Collasuyo en el altiplano. Derrotaron por completo al poderoso Chimor, un imperio en sí mismo. Sus ejércitos, bajo el mando de genios militares como Pachacútec y Túpac Yupanqui, llegaron hasta el río Ancasmayo en la actual Colombia por el norte y hasta el río Maule en el corazón de Chile por el sur, a miles de kilómetros de su capital. Sostuvieron un imperio de millones de almas, conectado por una red de caminos prodigiosa, durante siglos. Y cuando el Tahuantinsuyo finalmente cayó, no fue por una simple derrota militar contra un enemigo regional. No, se necesitó una tormenta perfecta, una devastadora guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa que desangró al imperio, una plaga de viruela que aniquiló a millones, incluyendo al Zapa Inca Huayna Cápac y su heredero. Y la llegada de un puñado de conquistadores extranjeros con una tecnología de muerte desconocida, quienes supieron explotar hasta la última gota de nuestra división interna. El imperio no fue derrotado en el campo de batalla por un vecino, implosionó por una catástrofe biológica y una guerra fratricida, y aún así, la resistencia en Vilcabamba duró otros 40 años. Un imperio que resistió por siglos, contra todo y contra todos. Una república que se vendía a sí misma como la joya del Pacífico, heredera de la riqueza del virreinato, y que se derrumbó en menos de 24 meses. ¿Por qué? ¿Por qué esta abismal diferencia? La respuesta, queridos compatriotas, revela verdades dolorosas sobre la naturaleza del poder, verdades que la prosperidad falaz del guano pasó 50 años ocultando bajo una alfombra de lujo y corrupción. Si conocen otra comparación histórica tan reveladora y trágica como esta, escriban su nombre en los comentarios. Nos ayuda a descubrir que heridas de nuestra historia necesitan ser sanadas con la luz de la verdad. Para entender la debilidad fundamental del Perú republicano de 1879, primero necesitan comprender la fortaleza colosal del Tahuantinsuyo. En su apogeo, bajo Huayna Cápac, el imperio inca era la estructura política y económica más poderosa y sofisticada del hemisferio. Y esto no era propaganda de cronista, era un hecho tangible, grabado en la piedra de sus construcciones y en la organización de su sociedad. Hablemos de su economía, de su verdadera riqueza. La producción agrícola incaica era un milagro de ingeniería. ¿Conocen los andenes? Esas escaleras de gigantes labradas en las laderas de los Andes. No eran meros adornos. Convirtieron montañas casi verticales en tierra fértil, creando microclimas que permitían cultivar maíz a más de 3.500 metros de altura, papas de cientos de variedades, quinoa, kiwicha. El Tahuantinsuyo producía excedentes de alimentos a una escala que la República del siglo XIX, con toda su tecnología importada, jamás pudo soñar. Y más importante que la producción era el sistema que la administraba. El imperio inca tenía acceso directo y controlado a todos los recursos críticos. Sal de las minas de Maras, pescado seco de la costa, lana de alpaca y vicuña de las punas,
coca de la selva alta, metales preciosos de las vetas andinas. No dependía de importaciones para su subsistencia básica. Pero su verdadero genio logístico residía en dos pilares: la red de caminos del Cuapacñán y el sistema de almacenamiento de las culas. El Cuapacñán era una red de más de 30.000 kilómetros de caminos que conectaban cada rincón del imperio, desde Quito hasta Mendoza. Puentes colgantes de fibra vegetal cruzaban abismos imposibles. Tambos o posadas ofrecían descanso y provisiones a los viajeros del estado cada 20 o 30 kilómetros. Y por estos caminos corrían los chasquis, relevos de mensajeros capaces de llevar un mensaje desde Cusco hasta Quito en menos de una semana. Era el sistema nervioso del imperio. ¿Y las culas? Ah, las culas. Eran depósitos estatales, miles de ellos, estratégicamente ubicados cerca de los centros administrativos y a lo largo de los caminos. Almacenaban alimentos deshidratados como el chuño y el charqui, granos, textiles, armas. Podían preservar comida por años. Un ejército incaico de 80.000 hombres podía marchar por el desierto de Atacama y encontrar comida y agua esperándolos en la siguiente cula. Ante una sequía o una mala cosecha, el Estado abría estos almacenes y redistribuía los alimentos para evitar la hambruna. El Tahuantinsuyo tenía, en resumen, la capacidad logística y económica para sostener un esfuerzo de guerra prolongado y garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo. Era una economía real, basada en la producción, el trabajo y la planificación. El Perú republicano de 1879 no tenía nada de esto. Mariano Ignacio Prado y sus predecesores heredaron una economía que era una ilusión, un espejismo brillante construido sobre una montaña de excremento de ave. El Tratado de Ancón nos despojaría de nuestras provincias salitreras, pero la enfermedad era mucho más profunda. La economía peruana de las décadas previas a la guerra estaba funcionalmente en bancarrota moral y fiscal. La deuda externa, especialmente tras el contrato Dreyfus, era astronómica, superando los 35 millones de libras esterlinas. La producción agrícola para el consumo interno estaba abandonada. La élite limeña vivía de espaldas al país, importando pianos de Viena y sedas de París, mientras la mayoría indígena del país seguía sumida en la pobreza. Las reservas de divisas estaban agotadas. El sol de oro se devaluaba sin cesar. El presidente Prado necesitaba rearmar al país, comprar los acorazados que pudieran competir con la escuadra chilena, pero no tenía dinero real para hacerlo. Entonces el Estado peruano hizo algo que el Tahuantinsuyo, con su economía planificada, nunca necesitó hacer: creó una economía de guerra completamente artificial, basada en la exportación de un solo recurso, el guano, y la hipoteca del futuro a través de deuda masiva. Se emitían bonos que nadie quería comprar, se pedían préstamos que no se podían pagar. Cada cañón del Huáscar, cada rifle Combline, estaba comprado a crédito, con el aval de un recurso que se estaba agotando y cuyo precio caía en el mercado mundial. No era una estrategia económica, era un esquema Ponzi con acorazados. Esto significa que la economía de guerra peruana era fundamentalmente insostenible. Requería la venta constante de guano y salitre solo para mantenerse a flote y pagar los intereses de la deuda. El Tahuantinsuyo no tenía este problema. Podía financiar sus campañas a través de la mita, un sistema de trabajo tributario, y su base productiva real y diversificada. Ahora, comparemos la capacidad militar directa. El Tahuantinsuyo. En una campaña importante, un Zapa Inca como Pachacútec podía movilizar ejércitos de más de 100.000 hombres, reclutados de manera ordenada a través de la mita. Eran soldados disciplinados, bien alimentados gracias a las culas, y equipados con una variedad de armas efectivas para su contexto. El total de hombres que sirvieron en los ejércitos incaicos a lo largo de su historia se cuenta por millones. El Perú republicano, en septiembre de 1879, a duras penas logró movilizar un ejército regular de unas 8.000 almas, mal armado y peor entrenado. Durante toda la guerra, con levas forzadas y la heroica participación de montoneras y civiles, quizás se llegó a movilizar a 70.000 hombres. Los números parecen dispares, pero consideremos la población. El Tahuantinsuyo movilizó sus ejércitos de una población de quizás 10 a 12 millones de personas. El Perú de 1879 movilizó sus fuerzas de una población de apenas 2.7 millones. Incluso ajustando por población, la capacidad de movilización del imperio era abrumadoramente superior, y se hacía con un sistema infinitamente más eficiente. El Estado Mayor Inca, si podemos llamarlo así, era la organización militar más profesional que este continente había visto. Generales y oficiales probados en décadas de campañas. Una doctrina de conquista que combinaba la fuerza militar con la asimilación cultural y la reubicación de poblaciones,
los Micmac. Un sistema de mando centralizado en el Zapa Inca, una figura divina cuya palabra era ley. El alto mando peruano de 1879 era un desastre de rencillas personales, caudillismo e interferencia política. El presidente Prado interfería personalmente en las decisiones tácticas sin ser un estratega. Se ascendía a oficiales basados en lealtad política o apellido limeño en lugar de competencia militar. Había estructuras de mando paralelas que competían entre sí, el ejército regular contra la Guardia Nacional, los partidarios de Prado contra los de Pierola. Prado abandonó el país en medio de la guerra para, según él, comprar armas que nunca llegaron. Nicolás de Pierola dio un golpe de estado y se autoproclamó jefe supremo, desorganizando aún más la defensa. El Tahuantinsuyo tenía un comando unificado y profesional. El Perú republicano tenía una pesadilla burocrática dirigida por políticos ineptos y rivales que se creían genios militares. Si todavía están escuchando este relato, son de los pocos que realmente quieren entender la verdad detrás de nuestros mitos fundacionales. Suscríbanse a este canal para más análisis que desvelen las capas de nuestra compleja historia. Pero la diferencia más reveladora no era económica ni organizacional. Eran las alianzas. El Tahuantinsuyo asimilaba a los pueblos conquistados. Los curacas locales mantenían cierto poder, pero sus hijos eran educados en el Cusco. Se les exigía tributo en trabajo, pero se les ofrecía seguridad y acceso a los bienes de las culas. Eran aliados imperfectos, sin duda, y las rebeliones ocurrían, pero eran parte de un Estado funcional con una estructura real de integración. Los aliados del Perú republicano eran fundamentalmente diferentes. Bolivia, nuestro socio en el Tratado de Alianza Defensiva de 1873, era militar y políticamente aún más débil que nosotros. Cuando la guerra estalló, el dictador boliviano Hilarión Daza estaba más preocupado por sus rivales internos que por el enemigo chileno. Su ejército, valiente pero mal equipado, fue derrotado junto al nuestro en Tacna, y tras esa batalla, Bolivia efectivamente se retiró de la guerra, dejando al Perú completamente solo para enfrentar la invasión de su territorio. Bolivia no fue un aliado. Con el debido respeto a nuestros hermanos del altiplano, en ese momento histórico, fue una carga. Rumanía proveyó petróleo a los nazis, pero nosotros no teníamos un recurso similar para atraer otros apoyos. Argentina amagó con unirse a nuestra causa, pero se mantuvo al margen, aprovechando la situación para consolidar su dominio en la Patagonia. Ecuador era técnicamente un vecino amistoso, pero luchaba sus propias guerras internas y no intervino. En términos prácticos, el Perú republicano luchó solo. El Tahuantinsuyo luchaba con un bloque de pueblos subyugados que, aunque imperfecto, representaba un poder demográfico y productivo sustancial. Ahora, la parte más brutal de la comparación, los resultados en el campo de batalla. Cuando el Inca Pachacútec decidió expandir el imperio, se enfrentó al poderoso reino de los Chancas. Llegaron a las puertas del Cusco. Y en una batalla legendaria, los Chancas fueron aplastados. Luego, el ejército inca avanzó, conquistando y asimilando sistemáticamente. Cuando se enfrentaron al Imperio Chimú, un rival de su talla, no solo los derrotaron militarmente, sino que aplicaron una estrategia brillante, desviaron los ríos que abastecían de agua a su capital, Chan Chan, forzando su rendición sin una masacre. Era una guerra de dos frentes, norte y sur, durante décadas, y el imperio no hizo más que crecer. En 1879, el Perú se enfrentó a Chile. Nuestra armada, centrada en el monitor Huáscar, luchó con un valor que aún nos enorgullece. El sacrificio de Grau en Angamos es una de las páginas más nobles de nuestra historia. Pero tras la pérdida del Huáscar, el mar quedó abierto. Chile desembarcó sus tropas en el sur. En Tarapacá, el ejército peruano, en inferioridad numérica, logró una increíble victoria táctica, pero al no tener suministros ni refuerzos, tuvo que abandonar el territorio ganado. Fue un presagio de lo que vendría. Chile pudo concentrar todo su poder contra el sur del Perú, y luego contra Lima, sin un segundo frente que lo distrajera. Y aún así, nuestra derrota se debió principalmente a que el comando peruano cometió errores estratégicos catastróficos, no porque el soldado peruano no luchara con valor. Cuando el Perú republicano enfrentó una guerra de un solo frente, con un enemigo que no era una superpotencia mundial, colapsó de una manera que el Tahuantinsuyo, luchando en múltiples frentes contra reinos poderosos, nunca lo hizo. Frente Sur, mayo de 1880. Batalla del Alto de la Alianza. La artillería chilena Krupp, moderna y de largo alcance, destroza las líneas aliadas. Nuestras tropas, con fusiles de distintas marcas y calibres, se quedan sin municiones porque la logística es un caos.
El general boliviano Campero no coordina adecuadamente con el peruano Montero. La derrota es total. Fue el primer desastre estratégico de gran magnitud, y sucedió apenas un año después del inicio de la guerra. Comparen esto con el Tahuantinsuyo en sus campañas de expansión. Batalla de Yaguarpampa, circa 1438. El príncipe Cusillupanqui, luego Pachacútec, con un ejército en inferioridad numérica, destruye completamente a la Confederación Chanca. La victoria es tan decisiva que asegura el dominio inca del altiplano por un siglo. Conquista del Chimor, circa 1470. Túpac Yupanqui no solo derrota al ejército chimú, sino que anexa todo su territorio, sus artesanos, su riqueza, a la estructura imperial. Para el año 1500, el Tahuantinsuyo había forzado la rendición o asimilación de casi todos los pueblos desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Había derrotado completamente a decenas de rivales en un periodo de 90 años. El Perú republicano invadió Bolivia en 1828 y 1841 con cierto éxito, pero nunca tuvo la capacidad de proyectar un poder sostenido más allá de sus fronteras. Y cuando fue invadido, no solo no pudo repeler al enemigo, sino que fue empujado hasta su propia capital en menos de 2 años. ¿Por qué? Porque la capacidad industrial chilena, financiada por capitales británicos y organizada con eficiencia prusiana, superó a la desorganizada y quebrada economía peruana. Y Chile tenía algo que el Perú nunca tuvo, un Estado unificado y una clase dirigente con un proyecto nacional claro. Para 1881, el Perú estaba produciendo armas de manera artesanal, usando el trabajo de ciudadanos desesperados, porque no tenía una industria militar. Estaba fundiendo las campanas de las iglesias para hacer cañones, porque se había quedado sin metal. Estaba usando armamento cada vez más diverso y obsoleto que no podía ser abastecido eficazmente. El Tahuantinsuyo en su apogeo tenía problemas logísticos, ¿cierto? Pero nunca dependió de importar tecnología, nunca tuvo que fundir sus objetos sagrados para defenderse, nunca enfrentó el colapso económico total que el Perú enfrentó en 1881. La verdad incómoda que la propaganda de la prosperidad falaz pasó 50 años ocultando es esta: el rearme peruano bajo Prado era un castillo de naipes, construido sobre la deuda masiva. Una economía basada en el saqueo de un recurso natural y la explotación de una mano de obra que no formaba parte del proyecto nacional. El Zapa Inca tenía una economía real. Los presidentes del Guano tenían un esquema Ponzi. El Zapa Inca tenía un sistema de integración. Los presidentes tenían un aliado débil y poco fiable. El Zapa Inca tenía un comando militar profesional y unificado. Los presidentes tenían a caudillos que temían más a sus rivales internos que al enemigo externo. Y cuando ambos Perú se enfrentaron a una crisis existencial, uno resistió durante décadas incluso después de ser decapitado, el otro colapsó en menos de 2 años. Después de la guerra, el gran Manuel González Prada, en su célebre discurso en el Politeama, lanzó un grito que todavía resuena. Le preguntaron, en esencia, cómo el Perú pensó que podía ganar una guerra en esas condiciones. Su respuesta fue una acusación fulminante: los que la emprendieron, sabiendo que la derrota era infalible, no son los verdaderos vencedores de hoy, sino los principales responsables de la catástrofe. Nunca pensaron que podrían ganar. Desde la pérdida del Huáscar, solo estaban tratando de no perder tan rápidamente. Esa es la diferencia. El Tahuantinsuyo luchó para ganar, y lo hizo durante siglos. El Perú republicano luchó para posponer su inevitable colapso, y cuando vino, vino rápido. El mito de la opulencia republicana, la propaganda de la Atenas del Pacífico, la idea de que el Perú del Guano era una superpotencia regional, todo era mentira. Los números reales, cuando los examinas, cuentan una historia completamente diferente. El Perú que casi conquistó un continente era el de los incas. El Perú que colapsó en llamas era el de los presidentes criollos. ¿Qué opinan de esta comparación? ¿Conocían estas diferencias fundamentales entre el Estado Inca y la República del Guano? Déjenos su comentario y suscríbanse al canal. Cada semana traemos análisis históricos verificados que desafían lo que creían saber de nuestra amada y sufrida patria. Porque solo conociendo las verdaderas causas de nuestras caídas, podremos algún día construir una república tan sólida y duradera como las piedras de Sacsayhuamán.